Hola a todos, pues en este vídeo vamos a hablar sobre cómo somos las personas neurodiversas y si seguimos todos un mismo patrón, y igual que hablamos en el vídeo de relaciones entre personas neurodiversas y neurotípicas, que había algunas veces en las que la comunicación se hacía un poco más difícil o menos intuitiva porque teníamos diferentes estructuras cerebrales e incluso físicamente. Vamos a ver lo que me ha sorprendido por algo que ha pasado esta semana y me ha dejado reflexionando, y es que también entre las personas neurodiversas hay diferencias y también a veces es muy intuitivo en algunas partes de nuestra vida y de nuestras conversaciones la comunicación y muy poco intuitivo en otras. Entonces, a veces, como conectamos también en algunas partes, tendemos a pensar que con esa persona todo va a fluir estupendamente. Entonces, cuando hay algún malentendido, nos choca todavía más. Todo esto ha venido a mi mente porque en esta época de Navidades ha habido dos acontecimientos. Por una parte, he estado pues en cenas familiares y comidas familiares con personas de la familia con las que no solía estar, y ahora que estoy investigando tanto esto, lo que ha ocurrido es que mi madre me comentó que un hermano suyo le dijo que se había hecho un test de inteligencia. Entonces, durante una comida de Navidad estuve hablando bastante con esta persona, que yo no la tenía no identificada como alguien inteligente porque siempre ha sido una persona muy viva, muy espabilada, pero precisamente esa forma de ser listo y no inteligente en la vida es lo que yo no suelo achacar, o en cómo mi mente tenía constituido cómo somos las personas neurodiversas no entraba tanto ese patrón, porque yo lo relacionaba más con mi familia paterna, mi padre, mi hermano y yo, que somos de otra manera, ¿no? Más introvertidos. Hablando con mi tío materno, pues al final me estuvo comentando, mi madre tiene 15 hermanos y dice que otro de ellos, que yo no le llegué a conocer, que era más inteligente que él todavía, ¿no? Y que iban de pequeños y era capaz de ver las liebres sin que nadie las viera, ¿no? En el monte, más que los perros, ya tenía muy superdotados los sentidos. Y en un momento determinado me dijo, creo que este hermano mío debía tener unos 180 de cociente intelectual. Entonces yo le pregunté, me dijo que sí, que se lo había hecho él y que él tiene 170. Entonces esto me ha dejado un poco encajándome y descubriéndome a mí misma, porque ahora sé que por ambas partes tengo altas capacidades, ¿no? Por la parte paterna o la parte de mi hermano, mi padre, mi padre nunca se hizo test, pero no hace falta, y mi hermano sí, y por la parte materna de mi tío, este otro hermano del que habla, también tío mío materno, ¿no? Que sí que se ha hecho un test y tenía 170 y él decía que su hermano era aún más inteligente. Pero el encajar que por las dos partes me viene altas capacidades, por una parte es un alivio pensar que todo lo que yo veo en Aroa no son imaginaciones, sino que es muy probable, teniendo en ambas partes esto, que mi niña sea de altas capacidades. Pero por otra parte me hizo reflexionar mucho, porque imagínate, yo me imaginaba a mí misma haciendo un test para entender mejor a mi hija, ¿no? Y para entender si yo también lo soy, y sacando ese cociente yo no me identificaría con la figura de mi tío, porque mi tío, ya como os digo, y él me lo comentó, no es lo mismo ser listo que inteligente, ¿no? Y es una cuestión que yo siempre he sabido, le he dado la razón, pero el ser listo en la vida nunca me ha gustado, es como una expresión de, bueno, tienes que ser espabilado, tener labia, y no creía que era una característica que se identificara con las personas de alta capacidad. Hablándolo con mi madre, me comentó que, bueno, que circunstancias de la infancia, ¿no? Como eran tantos hijos, pues mi tío tuvo que estar unos años en el seminario, tuvo que estar, vamos, eligieron que estuviera, y allí espabiló mucho porque pasaban hambre y tuvo que espabilar. Y sí que creo que la infancia marca mucho del carácter de cómo somos cuando somos mayores, independientemente de nuestra cociente intelectual o nuestras capacidades o talentos o como lo queráis llamar. Así que nos podemos encontrar entre personas neurodiversas con personas que, aunque compartimos con ellas muchas cosas, por ejemplo, cociente intelectual, diferimos mucho también en otras cuestiones de la vida, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Y el otro hecho que me ha ocurrido esta semana es que he visto la serie de Genius,
sobre Einstein. En Amazon Prime, que nosotros lo tenemos para recibir los paquetes rápido, pues tienes como Netflix, ¿no? Y hemos empezado a explorar las series que había y estaba esta y la hemos visto en una semana o así. Y es muy interesante, y en esto voy a centrar la mayor parte del vídeo, porque se puede ver cómo Einstein, una persona neurodiversa, y en mi opinión creo que dentro del espectro autista con Asperger, cómo se relacionó con dos grandes amores en su vida, ¿no? Dos relaciones de pareja. Una, otra persona neurodiversa, que era Mileva, la que conoció en la universidad, y Elsa, que era prima hermana suya, después de... Bueno, empezaron antes de separarse, pero fue la segunda esposa de Einstein y era una persona neurotípica, ¿no? La relación entre Mileva y Einstein empezó porque eran compañeros de la Universidad Politécnica de Zúrich. De hecho, en la serie, spoiler, voy a contar varias cosas que salen en la serie Genius de Einstein. Si queréis parar aquí el vídeo y ver la serie y después retomáis, ¿vale? Que no quiero haceros spoiler. Porque voy a ir relatando varias cosas que pasan ahí porque creo que son y cogiendo consejos para... si vosotros tenéis una pareja que no sabéis si es neurodiversa, neurotípica o tenéis algunos problemas de comunicación, que veáis que entre personas neurodiversas yo he identificado también problemas y cómo a lo mejor podemos, identificándolo, resolverlo. Entonces, es una persona neurodiversa, Mileva, la conoció en la universidad y en la serie le presenta el profesor de física cuando entra en la clase a Mileva. Y le dice: Einstein, vais a conocer a la única persona que ha sacado más nota que tú en física para entrar a este centro, ¿no? O sea que Mileva era una persona, en mi opinión, de altas capacidades, muy brillante, desde niña se ve cómo lo demuestra. De hecho, fue una de las excepciones, en aquella época la única mujer que estaba estudiando con una clase llena de hombres, entre otros compañeros, Einstein, ¿no? Por aquel entonces, cuando Einstein conoció a Mileva, tenía una novia de una familia en la que le integran para que pueda seguir estudiando, y era una persona que le ayuda en la prueba de acceso a la Universidad de Zúrich con las humanidades, porque Einstein sacaba muy malas notas en todas las asignaturas, otra característica, ¿no?, de las personas también neurodiversas que no le interesaban. Y esta mujer le ayuda y la familia de Einstein está muy contenta porque es una buena familia y quieren que se casen, pero Einstein empieza a plantearse que la relación que tiene con Mileva, esta otra persona neurodiversa de altas capacidades, es una relación que nunca podría tener con Marie, que era como se llamaba su novia de entonces. Y poco a poco se plantea eso, le dice a un amigo: no sé si podría estar toda mi vida con una persona que no entendiera todo lo que yo tengo en la cabeza en cuanto a la física, ¿no? Entonces se enamoran y empieza una historia de amor. Pues ocurre que van a ser padres en esta historia de amor, se quedan embarazados y Einstein y Mileva van a ser padres, y aquí empieza el primer conflicto, creo yo, dentro de la relación entre estas dos personas neurodiversas, que creo que es bastante común reflexionando ahora, que es el cómo la familia o familia política percibe a la pareja de los hijos, ¿no? El padre de Mileva, que siempre le había enseñado a moverse en un mundo de hombres y que nadie la engañara, entre comillas, vio con muy malos ojos que cuando Mileva y Einstein se quedan embarazados, Mileva vuelve a Serbia, que era de Serbia, y Einstein sigue en Suiza acabando sus estudios e intentando encontrar un trabajo para mantener a la familia que iba a formar con Mileva, ¿no? Aquí viene una cuestión clave, y es que siempre, y esto también lo menciona Eva en el canal suyo, en el canal de La Cabeza de Eva, os recomiendo seguirlo, que a mí me gustan muchos de sus vídeos, que es una frase que nos suelen decir mucho a las personas neurodiversas, ¿no? Eres demasiado bueno, o tan inocente que eres, se van a aprovechar de ti, ¿no? Entonces esto es algo que nos va resonando en la cabeza, y también se lo había dicho mucho el padre de Mileva a Mileva.
y empezó a hacer una cosa, le quería muchísimo su padre, pero una cosa muy común que a lo mejor os sentís identificados, y es interpretar cosas que hacía Einstein como si Einstein fuera una persona neurotípica. Al padre de Mileva no le parecía normal que Einstein no cogiera cualquier trabajo para mantener a su hija, o que no estuviera con ella y le dejara la independencia de irse a Serbia y no estuviera con ella pues cuando tuvieron a su hijo y demás. Un run run que Mileva seguía defendiendo a Einstein, le decía, mira, yo tengo la intuición de que Einstein va a venir y va a encontrar un trabajo y todo eso, pero es un run run que se te va quedando, ¿no? Entonces, bueno, al final tienen a su primera hija. Einstein acepta un trabajo en un trabajo que no le gustaba, en la oficina de patentes, para mantener a su familia. Desafortunadamente la hija de Einstein y Mileva mueren, pero aún así Einstein, que está profundamente enamorado de Mileva, se casa con ella y forman una familia, tienen varios hijos, y estos años en los que forman un equipo, Mileva, en mi opinión, altas capacidades, y Einstein, en mi opinión, Asperger, trabajan los dos en pues la teoría de la relatividad, los trabajos que hacen juntos, ¿no? El caso es que aquí entra el segundo factor por el que yo creo que la relación entre estas dos personas neurodiversas no funciona, y es otra vez la familia política, la madre de Einstein, que hizo todo lo posible para meter el dedo en la llaga en la autoestima de Mileva, diciéndole que Einstein y ella no eran compañeros de trabajo, sino que ella era como su asistente, y esto causó grandes enfrentamientos entre Mileva y la madre y su suegra, y separó un poco también a Mileva y a Einstein, porque ella reclamaba a Einstein que debería de decirle claramente a su madre que sí que eran compañeros de trabajo. Esto unido a que en las papers o artículos, tesis que Einstein publicaba, aunque lo estaban haciendo a la par, parece ser, Mileva y él, no ponía su nombre, ¿no? Entonces hay una parte, y aquí introduzco una de las cosas que creo que puede pasar en la relación entre una persona neurodiversa de altas capacidades y una persona neurodiversa Asperger. La persona Asperger, de altas capacidades tiene una gran empatía, ¿no? Como dice la cabeza de Eva, quizá puede leer las emociones y los pensamientos incluso de la persona que tiene delante, se captan muchas cosas. También lo hace, esa gran empatía la tienen las personas con Asperger, pero estoy pensando en la serie Atypical, no sé si la habéis visto y os la recomiendo, y en esta serie el protagonista, que es un adolescente con autismo, Asperger también, dice, la gente dice que nosotros no tenemos empatía, sí que la tenemos y más que los demás, como las de altas capacidades, pero a veces no nos damos cuenta de qué cosas nos tienes que causar esa empatía, ¿no? Y eso es lo que creo que pasaba a Einstein. Entonces, en esta situación, Einstein lo que hace es, en el trabajo de la tesis, agradecer a otro compañero, Michel, de ambos, la ayuda que le había prestado a Einstein, que solo le daba una idea pequeña para la demostración de su teoría, ¿no? Y entonces Mileva, que pensaba que el agradecimiento al menos iba a ser para ella, le dice, Einstein, a mí no me mencionas siquiera, o es que de verdad soy tu asistente, como dice tu madre, y no tu compañera. Y dice, mira, no te menciono, dice Einstein, porque ni siquiera me había dado cuenta de que te tenía que hacer una mención especial, puesto que el trabajo es de ambos y yo considero que es de una única persona. A lo que Mileva contesta, bueno, lo sabes tú, pero no lo sabe el resto, y se queda así y no pone su nombre. Y desde yo me enfadé también muchísimo como Mileva cuando lo estaba viendo. Sabéis que cuando vemos series o películas nos ponemos en la piel de la persona y lo notamos muy vivo, como si nos estuviera pasando a nosotros, pero luego pensé, es posible que realmente Einstein no se diera cuenta de que lo que le quería decir Mileva es, oye, pon mi nombre, que somos los dos los que lo hemos hecho, porque no le dio la instrucción clara. Os lo digo porque años después, cuando la relación de Einstein era con una persona neurotípica, que era su prima hermana Elsa, pues Elsa descubre que Einstein le está siendo infiel con unas asistentes y sí que le da una instrucción muy clara, le dice,
mira, puedes tener todas las amantes que tú quieras, eso lo acepto, pero si tú has quedado conmigo para hacer algo, que era lo que había pasado, yo siempre voy primero. Y le dio una instrucción muy clara, ellos habían llegado a esos términos y Einstein lo cumplió. Entonces a mí me queda la duda de si Mileva hubiese identificado a Einstein como Asperger y en vez de esperar de él que, como ella hacía, le leyera casi la mente, ¿no? Y mostrara eso antes de incluso decírselo a ella, le hubiera identificado con Asperger y le hubiera dicho: lo que necesito ahora mismo es que pongas mi nombre en todos los trabajos que estamos haciendo juntos, además del tuyo. No sé si lo hubiera hecho o no. Si no, de no hacerlo, me surge otra pregunta. ¿Qué le dice el hijo de Einstein cuando es mayor? Le dice: no sé por qué cuando muestras tanta compasión y tanta empatía con el resto del mundo, porque Einstein ayuda a muchas personas, has sido tan cruel con tu propia familia. Y aquí os lanzo una pregunta: ¿vosotros creéis que las personas de altas capacidades o Asperger pueden ser crueles o egoístas? En mi opinión le he estado dando vueltas y creo que sí que pueden ser crueles y egoístas, pero, y el matiz es, sin darse cuenta de que lo son. Realmente creo que para Einstein el amor de su vida era Mileva, y el hecho de que ella se fuera separando cada vez más de él, porque ella se estaba dando cuenta de que surgían estas cosas en las que no era incluida, pero Einstein no sabía el por qué y ya no formaban ese equipo, y solo él decía que solo la veía con mal humor y empezó a hacer caso a su madre, que le decía que lo que necesitaba era no una mujer compañera inteligente, sino una mujer que le hiciera de gestora de la casa, del dinero y de todo eso, ¿no? Pues se separaron. Tanto a que la madre de Einstein odiara, entre comillas, a Mileva, creo Mileva tuvo una reacción muy natural, ¿no? Comentárselo al gran amor de su vida, que era Einstein, y esperar que Einstein le aclarara a su madre que no era justo que simplemente por ser mujer Mileva la metiera en un rol que no tenía. O sea, Einstein se había enamorado de Mileva por su inteligencia y no para que fuera la gestora de su vida, ¿no? Creo que tenemos que usar, esto pasa mucho, tenemos que usar nuestra gran empatía, o lo que yo siempre digo como exquisitez en empatía, para, en casos así, darnos cuenta de que muchas veces las personas de nuestro entorno, la familia política, nos juzgan como si fuéramos personas neurotípicas, ¿no? Entonces, para la madre de Einstein, esta mujer Mileva no se preocupaba, no quería a su hijo porque ni le lavaba la ropa, ni porque la estaba jugando con el rol de mujer que había por aquel entonces. Y que su hijo, en mi opinión, no hubiera elegido una persona como ella misma, como su madre, sino que hubiera elegido una persona con la que pudiera compartir todo su intelecto, hacía que desde el punto de vista de la madre eso consideraba la madre que le iba a separar de su hijo aún más, ¿no? Y que invalidaba lo que ella misma había sido, porque ella había criado a Einstein pues sí, estando en el rol de mujer que solía haber. Y creo que si me pongo en parte empatía con esa mujer, lo que pasa muchas veces no es que te quiera odiar a ti porque sí, sino que odia al rol de mujer independiente e inteligente que representa a Mileva, pero no a Mileva en sí. Entonces, si Mileva hubiera dicho: mira, y eso lo podéis hacer muchas veces en ejercicios de vuestra vida, esta persona está proyectando esto a mí, pero no tiene que ver conmigo, sino con lo que yo represento. Cualquier otra mujer inteligente que hubiera actuado como Mileva sin ser Mileva hubiera recibido de su madre la misma reproche y odio, entre comillas. Entonces no tenía nada que ver con Mileva, sino con lo que representaba para su madre. En ese caso, dándose cuenta de eso, quizá lo que yo haría para que un factor como ese, que es la madre de Mileva, que al final acabó con su relación porque le indujo a Einstein a tener una relación con su prima hermana, aún estando casado con Mileva,
no causara ese efecto es ponerte en la mente esto, o sea, no lo está haciendo contra mí, sino contra lo que yo represento, y la estoy hiriendo de alguna manera porque la hago sentir menos sin yo quererlo, ella se siente así, voy a alabarla, voy a decirle que yo no sería capaz de hacer lo que ella hace, voy a intentar conectar con ella de alguna manera, y por otra parte voy a seguir actuando como yo soy y voy a intentar que no se inmiscuya tanto en nuestra relación de pareja, pero teniéndola contenta, entre comillas, ¿no? Y entendiendo esa parte de que no lo hace contra ti, sino contra lo que tú representas. Llegados a este punto me he dado cuenta que esto que pasó con estas dos personas neurodiversas, por una parte, recapitulando, Mileva esperaba lo mismo de Einstein, que ella era capaz de interpretar una gran empatía y que se anticipara, ¿no? Que casi leyera sus pensamientos. En mi opinión, Einstein no podía hacerlo o si identificas a Einstein como Asperger, tienes que, creo, dar unas instrucciones muy claras y quizá eso hubiera cambiado algo, ¿no? Desde el punto de vista de Einstein, perdió a su familia porque perdió a Mileva y también perdió a sus hijos, y él reconoce que es una de las cosas que más le importa, aunque no pareciese por sus actos. Y yo creo que si Einstein hubiese identificado a Mileva como una persona de altas capacidades, en lugar de hacer caso a su madre y pensar que es que Mileva no hacía más que estar de mal humor y es que ya no eran un gran equipo, lo que tenía que haberle preguntado es: ¿qué puedo hacer, Mileva, para que tú estés bien? Entonces yo creo que Mileva, porque creo realmente que Einstein no se daba cuenta, esta persona con Asperger no se daba cuenta de lo que le estaba pasando a la persona de altas capacidades, aunque cualquier otra persona neurotípica se hubiese dado cuenta, pero es así, ¿no? Entonces preguntad, si es así en vuestro caso, si vuestra pareja, vuestro amigo, vuestra madre, veis que está siempre de mal humor y no sabéis por qué, en vez de juzgarla, preguntarle: ¿qué puedo hacer para que te sientas mejor? En ese caso Mileva le hubiera dicho: mira, necesito que tener el mismo reconocimiento que tú en el trabajo que estamos haciendo juntos, y además necesito, porque yo tengo una gran empatía debido a mis altas capacidades también, y estoy siendo el soporte de nuestros hijos, de los tuyos y los míos, que son los mismos, pero además necesito 2 horas al día al menos para poder meterme, ¿os acordáis del vídeo de los ciclos de pensamiento? Pues para poder estar en mis ciclos de pensamiento, no por un capricho, porque si no lo hago, mi cerebro está como en ebullición, y es una cosa que he experimentado yo también. Yo he estado criando a Aroa el primer año y medio o así, Carlos y yo la criábamos juntos. Después él estuvo en un trabajo por cuenta ajena, y entonces del año y medio a los 2 años y medio o así he estado yo todo el día con Aroa, ¿no? Y lo que me pasaba es que había días en los que, como tienes que prestar tanta atención y a mí quiero estar con ella por mi gran empatía y no quiero delegar esa parte en otra persona, llegaba momentos en los que había llegado la noche y no había podido ejercitar esos ciclos de pensamiento, y a veces es como que bullía yo por dentro, o sea, lo necesito, por eso me levanto también por las noches y demás. Entonces, si alguno estáis con una persona de altas capacidades, que sepáis que aunque esté sintiendo gran empatía y haciendo un trabajo de cuidados, ese trabajo tiene que ser compartido. O al menos, si circunstancialmente por horas de trabajo en ese momento no podéis, hasta que lo solventéis, que si tenéis que hacer trabajo en remoto, hacerlo o lo que sea, dejarle a esta persona por lo menos 2 horas para que hagas tus ciclos de pensamiento, porque si no, lo que le pasó a Mileva es lo más normal que le pasaría a cualquier persona de altas capacidades a la que no le dejaran tener o le privaran de tener esos momentos de poder meterse enfocado en sus ciclos de pensamiento en materias que les guste. Imaginaros a vosotros mismos si os quitaran eso, ¿no? ¿Cómo estaríais? Entonces, creo que esos son como 2 pequeños cambios que pueden hacer las personas neurodiversas cuando se están relacionando con otras personas neurodiversas. No dar por hecho que porque en un montón de cosas
se conecta enseguida unas personas neurodiversas con otras y son iguales y intuitivamente pues los ciclos de pensamiento entre ambos funcionan muy bien. Luego en otras partes más emocionales es lo mismo, porque si das por hecho que es como tú, entonces puedes sacar en conclusión que si no está actuando así es porque te quiere menos o porque es cruel o porque es egoísta, cuando a veces necesariamente no es por eso, sino porque estos pequeños cambios estructurales que los tienen entre personas neurodiversas y neurotípicas, pero que también me he dado cuenta que lo hay entre personas neurodiversas, quizá por la epigenética, que hace que sí que existan estos cambios estructurales también entre las personas, por ejemplo, de altas capacidades y las personas con autismo, pues hace que no funcionemos igual en ciertos aspectos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Después preguntar mucho si por lo que sea, debido a algunos estrés del espectro autista que podamos presentar, no entendemos intuitivamente la reacción de esa persona, preguntar el por qué, porque creo que así no se hubieran distanciado tanto, en este caso real, Einstein y Mileva. Y después interpretar las opiniones de la familia como que en muchos casos tratan a esa persona neurodiversa como si fuera neurotípica. Y pongo un ejemplo, ¿no? Yo con Carlos, pues yo siempre he sido muy independiente y a mí mi padre me enseñó a arreglar las cosas de la casa, y en una ocasión estábamos de vacaciones en Galicia, que es la tierra de mi padre, y yo me subía al tejado con mi padre a arreglar las tejas. Entonces mi madre vio que Carlos, vamos, mi pareja, estaba con el ordenador y ella me dijo: me ha parecido sorprendente que Carlos, mientras tú estabas subida en el tejado, no te ayude. Y es que le había atribuido a Carlos un rol masculino, que es el de pues hacer todo lo de la casa y que la mujer no se dedique a eso, ¿no? En el caso contrario, yo creo que también el que Carlos haga las mismas tareas en el hogar que yo, su familia, que es una familia más conservadora y tradicional, lo ve como algo que no es habitual, ¿no? Y entonces puede que haya críticas en ese sentido también hacia mí, como le pasaba a Mileva, por eso. Si entendemos que entre las personas neurodiversas el ser independiente como mujer es una cosa habitual, y el no entrar en ese rol masculino de tener que arreglarlo todo, o a lo mejor tener un papel menos de protector de la familia y de proveedor, porque a lo mejor las personas, hombres neurodiversas, pues son emprendedores, son artistas, hacen las cosas de otra manera y no están metidos en los trabajos convencionales. Esas dos cosas pueden crear que nuestras familias políticas nos critiquen a nuestra pareja. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos una gran intuición, todas las personas neurodiversas, y normalmente nos atraemos, y si nos atraemos es porque formamos un gran equipo, ¿no? Y escuchar a la familia, que algunas veces están acertados, pero otras veces es debido a estas diferencias que solemos presentar, tanto hombres como mujeres neurodiversos, lo que hacen que en las familias respectivas políticas pues cause como una sorpresa, y no tenemos que dejar que nos afecte. Mi opinión no es que nos queramos menos, no es que Carlos no me quisiera y por eso no se subiera al tejado, sino que somos distintos, y es una cosa positiva. No sé si os ha pasado a alguno de vosotros algo así, pero si no, tenerlo en cuenta. Si os echáis una pareja o ya la tenéis, seguramente os hayan criticado la familia a vuestra pareja por cosas así. Y tenemos nosotros una gran intuición. No tengáis miedo a que os engañen, no tengáis miedo, porque otra cosa que pasó con Mileva y Einstein es que como le insistían tanto de que no eran un equipo, que seguro que él se iba con otra porque había mujeres que por su inteligencia le perseguían, al final lo veía, pero no veía cosas y la tachaban de celosa, ¿no? Einstein ya dijo: eres súper celosa, y no veía cosas que no existieran, sí que existían. Por ejemplo, en una fiesta flirtea una mujer con Einstein y después le manda una carta a su casa como de amor, ¿no? Entonces Mileva vio esto, era una cosa real, pero esto, con todo lo que le había dicho la familia, pues ella ya llegó a la conclusión de que la realidad es que Einstein en ese momento tenía un affair con esta mujer, y no era así, ¿no? Pero Einstein no supo
yo creo que se hubiera, entre comillas, solucionado muy fácil si le hubiera dicho, mira, lo que tú has captado como una persona de altas capacidades es real. Esta mujer quería flirtear conmigo, tú has captado que a mí no me ha disgustado porque en ese momento que lo viste me había sentido halagado, pero nunca en la vida pasará de ahí porque tú eres el gran amor de mi vida y no habrá nadie que me entienda o que forme un equipo tan bueno como tú conmigo. Y si hubiera dado esa explicación, si alguna vez os pasa y tenéis una pareja de altas capacidades, dando esa explicación se soluciona todo, porque es como validar lo que está sintiendo esa persona. Si como persona de altas capacidades has leído mi pensamiento y has visto eso, pero no va a pasar de ahí. Es mucho mejor que decir, oye, es que eres una celosa, no hay nada, no sé qué. Eso te deja pensando, oye, no es así porque yo he captado algo, tanto en el caso de la mujer como en el caso del hombre. Entonces, conocer todas estas cosas de cómo somos, yo creo que es válido. Y es complicado a veces porque todo ese peso, bajarnos la autoestima, como nosotros estamos continuamente sintiéndonos diferentes desde pequeños y vemos como que algo o captamos o nos dan a entender que algo falla con nosotros, pues cuando nos dicen eres demasiado bueno, eres demasiado inocente, ese modo alerta todavía se pone más activo y eso nos lleva muchas veces a tener conclusiones que no son. Y creo, porque he estado dando vueltas esta semana de, oye, ¿habrá personas neurodiversas de altas capacidades o Asperger que sean capaces de ser crueles o egoístas sabiéndolo? Y entonces me perturbaba un poco, ¿no? Y en mi opinión yo creo que no. O sea, habrá excepciones, ¿no? Como en todo, pero la norma general es que no. Sí que pueden ser crueles y egoístas, pero sin darse cuenta. Entonces, dándonos cuenta de que esto puede ser, que a veces queremos que el otro nos lea la mente, pero en ese momento determinado su cerebro no ha hecho el trigger hacia la empatía, si tiene Asperger, por ejemplo, entonces tendríamos que dar unas instrucciones claras, porque en esto Elsa, ya os lo he contado, ¿no? Que sí que lo hizo y le funcionó. En conclusión, al final Einstein pasa a una segunda fase de su vida en la que tiene una pareja que es su prima neurotípica. Y a mí personalmente, no sé si vosotros habéis visto la serie, esta relación no me gusta nada, porque aunque Elsa no es que sea una persona cruel, en muchos momentos de la serie sí que se ve cómo está actuando con Einstein de una forma infantilizándole, haciendo de gestor de su vida, porque cree que no es capaz de hacerlo él, ¿no? Una visión neurotípica sobre las personas con autismo, de no es capaz, yo lo tengo que resolver todo. De hecho, cuando Elsa sabe que ella misma va a morir, le dice al asistente que tienen, ¿no? A la persona que les ayuda en casa, que le va a dar una firma para que le resuelva toda la parte del dinero porque Einstein no es capaz de hacerlo, le dice. También le escribe una carta a Einstein, el discurso, para que no diga nada que no esté dentro del marco político que tiene que hacer en un discurso que hace en la Universidad de Nueva York, y eso me parece profundamente desacertado, puesto que el hecho de que seamos genuinos y auténticos las personas con neurodiversas, con altas capacidades de autismo, no quiere decir que tengan que quitarnos la capacidad de ser auténticos así, aunque a veces no sea conveniente, ¿no? Y creo que esa es la conclusión. Tenemos que seguir nuestra intuición, nos la van a criticar porque, como en muchas otras cosas, nosotros tenemos ese punto de exquisitez que los demás no tienen y no ven. También nos criticarán las familias respectivas políticas porque tenemos unos modos de comportarnos que no son los habituales y que si no los conoces puedes creer que es porque no quieres suficientemente a tu hijo o a tu hija, y no es así. Como personas neurodiversas nos deberíamos poner en la piel de estas familias y no tomarlo, que es difícil a veces, pero con un ataque muy personal, porque seguramente si en vez de poner a Paola pusieran a otra mujer neurodiversa que no tuviera nada que ver conmigo, me refiero, fuera otra persona totalmente distinta, la reacción sería la misma, ¿no? Porque ellos se ven atacados de alguna manera por la diferencia, y eso hay que identificarlo y aprender a lidiar con ello sin que nos afecte demasiado.
y que nadie nos diga que nuestra intuición es desacertada, porque no lo es, la tenemos muy fina y solemos atraernos entre nosotros y formar grandes equipos si podemos identificar nuestras diferencias. Y nada, me encantaría saber sobre este tema vuestra opinión también, porque he estado pensándolo mucho. Estoy inmersa, como veis, en un montón de cosas que estoy aprendiendo sobre mí misma, sobre mi familia de ambas partes, y creo que es un camino apasionante que la verdad es que estoy muy contenta de hacer con vosotros y poder contaros todo esto, pero todo lo que queráis decirme de feedback, más que bienvenido. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo.